Saludos, estimados. En esta ocasión, la intención de este video es continuar reforzando lo que es la redacción de artículos científicos con estudiantes de inglés. Vamos a tratar de seguir analizando cómo esa redacción se puede realizar en un artículo, la estructura que éste tiene y los elementos en los que está clasificado o dividido, con la competencia de desarrollar habilidades de redacción y poder llevar o conducir estos artículos a lo que es una publicación científica, tomando en cuenta que nuestro artículo debe de ser inédito, debe de adaptarse a los requerimientos de una publicación, poseer rigor científico, tener estilo propio de escritura, aportar una solución a la problemática que tengamos, presentar los resultados de investigación, desarrollarse bajo una metodología, utilizar fuentes o antecedentes confiables, ser revisado por pares, que ya esta parte, como lo habíamos mencionado, se da específicamente cuando mi artículo pasa a una revista, entonces esta es revisada por otras personas y también lo que es la estructura básica, que es introducción, metodología, resultados y conclusiones. Y la presentación generalmente, bueno, a futuro, cuando ustedes vayan avanzando en su carrera profesional, se van a encontrar en un momento que tengan que presentar ante una revista algún artículo, algún trabajo del Ministerio de Educación o en una conferencia. La estructura común es la identificación, el título, los autores. Tenemos el resumen, las palabras claves, tanto en español como en inglés. Después viene la parte del cuerpo con la introducción, materiales y métodos, o simplemente conocido como método, el análisis y discusión de resultados que vienen juntos, las fuentes o referencias y en ocasiones, si es necesario, colocar anexo. Yo coloco anexo única y exclusivamente cuando es algo necesario, es decir, cuando necesito que un gráfico, una tabla, un esquema, un diagrama que no pude colocar en el cuerpo del artículo esté presente y aporte algo a mi artículo científico. El título debe ser conciso. No se trata de copiar y pegar el título de la tesis e irle cortando o mutilando partes, no es esa la intención, sino que prácticamente crear un nuevo tema de lo que trate el artículo como tal o de los resultados que obtuve. En la parte de los autores tiene que ir el nombre completo, tiene que ir la institución, en este caso todos son UNAM Managua Curesteli, porque estamos trabajando con lo que es la carrera de Ciencias de la Educación con mención en inglés de la UNAM Managua Curesteli. Su correo electrónico es importante que sea un correo que ustedes utilicen y su número ORCI. Si no lo tengo, simplemente me voy a orcid.org, ORG, y de ahí con un correo electrónico lo puedo crear. Es muy importante que en el orden aparezca primero la persona que más aportó el trabajo. Luego tenemos acá lo que vendría siendo un ejemplo de título. Tenemos para la tesis de grado, que esta se llamaba La influencia de la motivación docente en el aprendizaje del inglés como lengua extranjera en estudiantes de secundaria. Este es el tema delimitado. Entonces yo vengo y hago un cambio. De todo esto, lo que se encontró en mi estudio, o mi estudio se basó en las estrategias docentes, en las estrategias que utiliza el maestro para la motivación en la enseñanza del inglés o de la lengua extranjera. Entonces, de este tema, del tema de la tesis, paso a un tema de artículo, que es un poco más corto. Estrategias docentes para aumentar la motivación en la enseñanza del inglés como lengua extranjera. Ahora, ¿qué cambió y por qué? El tema se hizo más pequeño o se hizo una reducción de este para que sea más aplicado, para que se enfoque en algo en específico como son las estrategias, en lugar de solo la influencia. O sea, la tesis como tal hablaba de una influencia en la motivación. Mi artículo como tal se va a basar en esas estrategias de motivación. También se busca que esté más orientada y que sea más práctico, que el lector lo pueda encontrar, lo pueda leer, que tenga palabras fáciles de comprender. También mayor impacto. Un artículo sobre estrategia resulta muy interesante para los docentes. Luego tenemos una
breve explicación de cuánto puede tener aproximadamente las secciones o las partes del artículo, en lo que es el título, autor y resumen, tanto palabras claves en español y en inglés. Se puede tener alrededor de una página. Se dice que resumen entre 150 y 250 palabras. Y las palabras claves son o van en orden alfabético y son de 4 a 6. La introducción son de 2 a 4 páginas. Se explica el problema, la justificación, los antecedentes. Se hace una revisión de la literatura y se finaliza diciendo por todo lo anterior, el objetivo de este artículo es. Se redacta una oración y después se complementa con una idea secundaria. En el caso de que poseamos una hipótesis, nuestro estudio sea cuantitativo o mixto con predominancia cuantitativo, entonces hablamos de una hipótesis. Caso contrario, no hacemos uso de ella. Luego, en materiales y métodos, se describe el diseño de estudio, la población, la muestra, el análisis que se hizo, cómo se piensa hacer ese análisis, los instrumentos de recolección de datos. Luego tenemos el corazón de nuestro artículo o la parte más amplia, que es el análisis y discusión de resultados. No puede ser de que haga más introducción o más materiales y métodos y me quede corto en el análisis y discusión de resultados. Porque acá se presentan los hallazgos con gráficos, tablas, esquemas, diagramas. Hago una comparación con la literatura, una explicación detallada de los resultados y muy importante mencionar cuáles fueron las limitaciones durante el estudio. Por último, bueno, penúltimo, tenemos las conclusiones, que prácticamente es el resumen de lo que encontramos, las implicaciones, las aplicaciones, sugerencias para futuras investigaciones. Algo muy importante, el último párrafo de las conclusiones es una recomendación o una sugerencia para esas investigaciones. Luego las referencias, que son de 2 a 3 páginas, incluye entre 15 y 30 referencias. Esto un número estándar. Si yo tengo más de 30 referencias, no pasa nada, porque eso significa que estoy sustentando con más recursos lo que es mi estudio. Y esto tiene que ir en formato. Generalmente nosotros utilizamos el que es APA en su séptima edición. El resumen en las palabras claves es lo último que se va a realizar y el resumen sigue una estructura de introducción. Es decir, en mi resumen voy a mencionar el problema, el objetivo que seguía, la metodología y el principal resultado y conclusiones. Las palabras claves que tienen que estar en español y en inglés. Y esto es lo último que se va a redactar y es lo primero que se va a leer y lo más leído, porque si yo redacto un buen resumen, esto va a atrapar al lector a que desee leer todo mi artículo y también me va a permitir, una vez que el trabajo esté publicado, tenga mayor número de descargas. Luego la introducción, que está conformado por varios elementos, como es la descripción del problema, la justificación, conceptos teóricos donde se incluyen los antecedentes y el objetivo, que es con lo que cerramos este capítulo, y la hipótesis si la hubiere. Luego la introducción, debemos de ir de lo general a lo particular o a lo específico. Se tiene que dar cumplimiento al objetivo, se tiene que ser claro, evitar redundancia. En ocasiones ocurre de que estamos mencionando nuestro problema en el primer párrafo, en el tercer párrafo, en el quinto párrafo, en el décimo párrafo, y estamos repitiendo y repitiendo y repitiendo lo mismo. Entonces, muy importante que una vez que se redacten cada una de las secciones, yo me siente, hago una lectura crítica y analítica, y si detecto elementos que ya los mencioné o que están repetidos, eliminarlos. También funciona leer en voz alta el trabajo, también el leérselo a otra persona, el si se encuentra algo parecido o algo no, recurrir a otra persona que ya tenga experiencia en la redacción de artículos para que haga algún tipo de revisión y nos pueda guiar de una manera más efectiva. Luego el planteamiento del problema, donde se dice cuál es la problemática, qué no se ha tratado en ese tema, qué vacíos de conocimiento existen, qué interrogantes ha tenido una respuesta no muy precisa, qué aspectos no han sido solucionados, el enfoque teórico, o sea, hay una serie de preguntas que ustedes van a poder ver adjunto, bueno, o
la descripción de este video les voy a dejar el enlace para descargar la presentación y el enlace con el formato de un artículo científico de acuerdo a la revista científica Estelí de Unam Manawakure Estelí, para que tengamos esa percepción. Acá tenemos un ejemplo sencillo donde se menciona los desafíos del idioma inglés, la motivación, que son lo que se está trabajando, una, dos citas. Es muy importante que desde que comenzamos la introducción se vayan introduciendo las citas para que al final no queramos meter de golpe o colocar de golpe más de 10 o 15, sino que las vayamos haciendo desde el inicio e ir mencionando cuál es la problemática, que existen múltiples enfoques, pero qué está pasando, si ha habido una dificultad en el rendimiento académico, si el inglés se les dificulta a los estudiantes por X o Y motivos. Ahí comenzamos a hablar totalmente de la problemática. Luego viene la justificación, que es para evaluar la utilidad de la propuesta que vamos a hacer. En este caso se ve su conveniencia, relevancia social, implicaciones prácticas, valor teórico y utilidad metodológica, cada uno con algunas preguntas que pueden ir guiando el proceso. Dentro de un ejemplo tenemos que podemos hacer un párrafo que conecte planteamiento del problema, justificación. Luego, cuando estemos trabajando, estos subtítulos no van. Los colocamos acá para irnos guiando a nosotros. Por ejemplo, la conveniencia. Este estudio es relevante, ya que proporciona un análisis estructurado. Se busca ofrecer herramientas que permitan una mejora en los estudiantes y su comprensión en el aula. Se incluyen citas, una, dos, tres, cuatro, las que se crean convenientes dentro de la relevancia social. En este caso, el dominio del inglés es una competencia clave para la inserción laboral y el acceso a la información globalizada. Al mejorar la motivación en el proceso de enseñanza-aprendizaje, se promueve el desarrollo. En este caso, como estamos hablando de educación secundaria o primaria del Ministerio de Educación de Nicaragua, acá simplemente voy a hablar de un proceso de aprendizaje, ya que el currículum del Ministerio de Educación está basado en el ser, está basado en el estudiante, en donde aprende tanto docentes de estudiantes como estudiantes de docentes. Entonces, muy importante también acá, cuando estamos hablando en el caso o en el contexto preciso del MINET de Nicaragua, utilizar el término aprendizaje en vez de enseñanza o enseñanza-aprendizaje. También es importante ver las implicaciones prácticas, que es decir, que se puede aplicar en el aula, que permite al docente optimizar su metodología, que permite que el estudiante esté motivado, el valor teórico que este aporta a nivel académico, cómo va a contribuir a la literatura, si existen o no vacíos, cómo se van a llenar esos vacíos, la utilidad metodológica, si va a permitir diseñar y evaluar nuevas estrategias y demás. Luego tenemos los antecedentes, que los antecedentes permiten conocer cómo se ha trabajado una temática en específico, qué tipo de estrategias se han abordado. Estos se pueden clasificar en nacional, internacional y local. En algunos casos se introducen internacionales, regionales, nacionales y locales, es decir, en la región centroamericana o latinoamericana, qué estudios se han hecho. Pero en este caso utilizamos la terna perfecta, internacional, nacional y local. Generalmente voy a mencionar los países o lugares donde se realizaron y voy a hacer uso de citas múltiples. Un ejemplo sencillo es primero una introducción de que voy a trabajar los antecedentes, luego mencionar que estudios previos en tales países han demostrado tales y tales elementos, coloco la cita, sobre la cita coloco otro, asimismo se han explorado el impacto de estrategias basadas en la gamificación, ¿quién dijo eso? Gómez y Fernando. También se ha trabajado estrategias motivacionales según Martínez y Pérez 2024. Y acá ya hice mi párrafo de antecedentes internacionales. Luego hago un párrafo de antecedentes nacionales y un párrafo de antecedentes locales. Puedo decir, en el caso de Nicaragua se han encontrado tantos estudios en los lugares de Managua, Estelí, Granada,
chontales, los cuales han abordado estrategias de aprendizaje para el idioma inglés, por esto y esto, donde la motivación es vista como esto y así voy redactando mi párrafo. Luego a nivel local, si mi trabajo fue realizado en Estelí, puedo decir que en el caso de Estelí han sido diversos estudios que han tratado la temática que estoy abordando por esto y aquello, o no existen estudios, el primero en ese tipo, nunca se han trabajado cuentos ni canciones en inglés, siempre se ha trabajado más la parte conceptual o la parte de la escritura, etcétera. Luego tenemos la construcción de nuestro marco teórico, que está conformado por la teoría, conceptos, la adopción de una teoría, los ejes teóricos y sus conceptos. Acá yo por lo general recomiendo que una vez que finalicen los antecedentes en la introducción, que pueden ser de 2 a 3 párrafos, 4 máximo, yo vengo y entrelazo esta información con lo que es mi fundamentación teórica. Para eso yo puedo definir 4 ejes. Estos 4 ejes yo los puedo definir. ¿Qué necesita conocer el lector para comprender mi artículo? ¿Necesita saber alguna teoría del aprendizaje? ¿Necesita saber de algún concepto de estrategia? ¿Necesita conocer algún tipografía? ¿Necesita saber cuáles son las habilidades del inglés? ¿Necesita saber en qué consiste la parte de hablar, escuchar, etcétera? Entonces yo defino esos ejes teóricos y los voy entrelazando con el marco teórico. Y por ejemplo, acá se definieron 4 ejes que son las teorías de motivación, las estrategias docentes, el uso de gamificación y tecnología y la evaluación en las estrategias motivacionales. Es decir, cuando finalizan los antecedentes, se puede mencionar que los antecedentes antes mencionados hacen referencia a varios elementos que son muy importantes, por ello se han definido para este artículo científico 4 ejes fundamentales, como lo son las teorías de motivación, las estrategias docentes, el uso de gamificación y tecnología y la evaluación de las estrategias motivacionales. Y se comienzan a definir una en un párrafo y cada una de ellas puede tener citas múltiples. Luego, materiales y métodos, que prácticamente nos preguntamos, nos da la pregunta que cuál es el propósito de esta sección. Esta sección prácticamente lo que hace es que permite replicar la investigación, verificar si las conclusiones son válidas, verificar los métodos utilizados y realizar investigaciones adicionales. Se pueden trabajar varios subtítulos como el tipo de estudio o diseño, si es una investigación cualitativa, cuantitativa, mixta, descriptiva, diagnóstica, relacional, correlacional, si es una investigación retrospectiva, de corte transversal o longitudinal, es decir, todos esos tipos ahí se incluye. El área de estudio, que en este caso vendría siendo en el área de educación, en un centro educativo, una escuela, una academia, población y muestra, dejar claro de cuánto es la población, de cuánto es la muestra, cómo seleccionó la muestra y si es un muestreo probabilístico o no probabilístico, así como incluir criterios de inclusión y exclusión, es decir, qué parámetros tomé para considerar parte de mi muestra a X y estudiante y cuáles no. Luego las intervenciones, que son en caso de que se aplique algún tratamiento, generalmente esto es para las investigaciones experimentales. Si mi estudio es cualitativo o es mixto con predominancia cualitativa, entonces no hago uso de esta. Y los métodos son los métodos que voy a utilizar, los métodos teóricos, empíricos que ya definí en mi investigación. Prácticamente esta sección debe ser concisa, breve, debe basarse en 2 páginas, como lo mencionamos anteriormente. La descripción de los métodos no debe ser muy largo, debe estar dividido en apartados, de modo que se facilite la lectura. Si el método es conocido, solo se menciona y se cita y se hace la cita bibliográfica. Es decir, si estoy trabajando un concepto muy básico como entrevista, todos sabemos que es una entrevista y en qué consiste, entonces yo puedo simplemente colocar la cita sin poner un concepto. Pero si es algo novedoso,
Por ejemplo, nunca se ha trabajado la parte estadística o la parte de pruebas paramétricas y no paramétricas en inglés. Y es la primera vez, entonces se hace necesario definir qué son las pruebas no paramétricas, las pruebas paramétricas, cómo se utilizan y demás para guiar el proceso. No se especifican marcas comerciales ni modelos, no se dice el tipo de computadora, ni Word, ni Excel a utilizar. Y prácticamente cuando finaliza en los materiales y métodos o la metodología, con las fases de la investigación. ¿Qué son las fases de la investigación? Son los pasos que yo seguí para construir el artículo, que puede ser la selección la delimitación del tema o la adaptación del tema de tesis al tema de artículo, la formación de la introducción, cómo se hizo, todo ese proceso es sintetizado en un esquema de materiales y métodos, en un esquema de las etapas de la investigación que va a estar en materiales y métodos. Luego tenemos el análisis y discusión de resultados o los resultados y discusión, que aquí prácticamente se utiliza en lo que es la triangulación, que es una estrategia de validez teórica y metodológica. Utilizando la triangulación, yo puedo hacer comparaciones entre instrumentos, comparaciones entre teorías, comparaciones entre lo que dicen los autores de la investigación y lo que dicen los actores claves, como son el maestro, el estudiante y el grupo investigador. La triangulación puede combinar los métodos, que es cuando se utilizan técnicas cuantitativas y cualitativas para recolectar información. También se puede obtener información de los investigadores para saber sobre la investigación. Se registran y se contrastan estos resultados de datos, la parte de fechas, lugares, comunidades. También puedo saber datos estadísticos del rendimiento académico. La teoría, siempre que sea la que ya cité y utilicé en mi fundamentación teórica o en la introducción de información a través de los instrumentos de recolección. Por último, tenemos lo que es las conclusiones. Las conclusiones es una afirmación de manera directa que respalda las preguntas u objetivos. Un hallazgo es algo que no sabíamos de su existencia, es decir, que encontramos. Tiene que haber una relación. En la parte de análisis y cuestión de resultados lo hago en función de los objetivos y las conclusiones las hago también en función de mis objetivos, es decir, ese objetivo del artículo yo no lo puedo quitar o cambiar de vista porque es lo que me va a permitir dar salida a la tesis o a la investigación como tal. Algunas características que representan datos e informaciones relevantes no se deben repetir con los resultados, se debe manejar siempre un lenguaje técnico y también se debe de eh, ser concretos en lo que se va a expresar y finalizar las conclusiones con una recomendación para futuros estudios. Es decir, los cuatro pasos sintetizados son un resumen conciso, reforzamiento de la tesis, síntesis de los hallazgos y llamado a la acción. Y bueno, muchísimas gracias. Este video simplemente tenía como intención refrescar algunos conceptos y de esa manera poder iniciar a redactar nuestro artículo científico. Como les comenté en la descripción del video, van a estar los enlaces de la presentación y de el formato de APA séptima edición para que lo podamos utilizar. Muchísimas gracias.